va a estar infectado ese útero. Y en percretismo, a veces es difícil ni siquiera tratar de hacer una cirugía conservadora porque la placenta se mete a la vejiga, se mete al intestino, se mete a órganos adyacentes. Entonces ya vas con esa mentalidad de hacer la histerectomía obstétrica. Son las únicas tres indicaciones para histerectomía obstétrica. Atonía ya no, por hemorragia no, por hipotonía ya no. En el tratamiento conservador hay una técnica que se hace vaginal, que al final de cuentas es una especie de placebo o es momentáneo. Se llama técnica de SEA. La técnica de SEA consiste en tú que teniste el parto, estás tú en el servicio social en el rancho, allá en Barrial de Guadalupe, donde estuve yo, que no hay nada por allá. Ya te toca tener un parto y está sangrando mucho, tiene una atonía uterina, va, sangra y sangra y sangra y sangra y sangra, sacaste la placenta, ya estás consiguiendo una troca para el flete, para el traslado, pero en ese momento, como está sangrando, tienes que pinzar las arterias uterinas. ¿Sí? Es por eso que estas prácticas son, digo, estas clases son prácticas, pero bueno, es tomas el cervix de un lado, del labio anterior y tomas el cervix del labio posterior, con unas pinzas de anillos que se llaman Forester, pinzas a la comisura y te vas hacia arriba, por arriba del ligamento cardinal del lado derecho y por arriba del ligamento cardinal del lado izquierdo, y ahí pinzas las arterias para que llegue la menos sangre posible al útero y sangre menos. ¿Sí? Pero eso es algo momentáneo mientras haces otras maniobras. ¿Sí? Mientras haces eso, puedes estar taponeando y haciendo la maniobra que les dije yo, vaginal y suprapúbica. Si no tienes balón de Bacri, bueno, vas a tener el taponamiento. ¿Sí? Hay otro tipo de suturas que son las suturas uterinas que ya lo veremos ahorita. Intervencionismo y ligadura de arterias fugazes. Lo que les decía, cuando estén solitos, lo primero que hagan es esto, compriman el útero lo más que puedan, comprímanlo, vaginal y bimanual, para que ese músculo tenga ese estímulo de los iones de calcio para que se pueda contraer, estimularlo, estimularlo, estimularlo. ¿Sí? Cuando les explicaba los balones de Bacri, que son estos, hay muchas medidas estándar, obviamente, Bacri para embarazos, hay balones de Bacri para embarazos grandes. En embarazo ya post término, pues utilizas un grande hasta medio 500 mililitros y lo pones ahí, ¿sí? Lo metes, lo insuflas y el útero se comprime. Y estás comprimiendo, obviamente, ¿verdad? Tienes que estar seguro de que esté bien colocado, porque si lo pones en el cervix o no entra perfectamente bien, pues provocas más daño, ¿verdad? Y lo vas a ir retirando de 20 a 30 mililitros por hora, vas quitándole, vas quitándole, vas quitándole, y vas visualizando el estado clínico de la paciente y vas visualizando a ver si dejó de sangrar, por supuesto. Obviamente no vas a utilizar un balón de Bacri si hay este tipo de alteraciones que modifiquen la estructura tanto del útero como del endometrio o del cervix, ¿verdad? Si te pasas del instilado, puedes provocar una distensión uterina mayor y puedes romperlo. Es difícil, es raro. ¿Sí? Lo que quieres ahorita es que se contraiga. Y estamos hablando de que el útero está totalmente flácido, está totalmente hipotónico, por eso es difícil que pase. Entonces, todo esto es vía vaginal. Presión manual, la ligadura de arterias, pinzamiento de arterias uterinas, empaquetamiento y balón de Bacri. ¿Sí? Pero si atendiste el parto, o sea, hay unas suturas cuando el desembarazo es vía abdominal. ¿Sí? Si le hiciste cesárea y está sangrando muchísimo, esta es la sutura más utilizada, se llaman suturas compresivas, ¿sí? O también llamadas suturas hemostáticas. Y esa la van a ver mucho. ¿Sí? Mucha gente la hace, qué bueno que la hagan los gines. El chiste es hacerla bien. ¿Sí? La intención de las suturas uterinas es comprimir el útero para, para ver realmente la compresión que puedas lograr. ¿Sí? Lo que tratas de hacer en este caso es ayudarle a la contractilidad uterina del útero a disminuirla. Entonces comprimes el útero.
Esta es la de Belinch. Belinch la inventó hace casi 30 años. Es un ginecobstetra en Boston, un ginecólogo de Boston. Este, que le hablaban sus residentes y él estaba en su casa, le hablaban sus residentes, oiga doctor, están los muchachos operando y a las 3 de la mañana lo despiertan y él cuenta esa historia. Tuve la oportunidad de conocerlo. Y le dijo, había tenido siempre la intención, hasta ese momento hacían histerectomías obstétricas, sangraba mucho el útero, quita el útero. Pero además había muchas lesiones de uretero, había muchas lesiones de vejiga, de intestino, muchos problemas. La mortalidad es altísima en una histerectomía obstétrica. La técnica quirúrgica es bien distinta, es mucho más compleja. El sangrado es muchísimo más. Entonces, el doctor Lynch, de su casa al hospital, ya pensando, ¿qué le hago? Porque es una primigesta, una paciente joven de 19 años que le hacen cesárea. Y él comenta que le dice a los residentes, bueno, vayan haciendo la histerectomía. Y le dicen, no, mejor no, ahí voy, espérame tantito. Y en el camino se le ocurre, dice, pues vamos a comprimirlo ese útero. Él cuenta que se iba de la prisa, se le olvida quitarse el cinturón del coche y se atora con su cinturón. No lo podía sacar el cinturón del coche. Y en ese ya lo quita y en ese camino, déjame lo comprimir, déjale pongo un cinto a ese útero. Total, se mete a operar y se le ocurre hacer esta sutura que hace las funciones del cinturón de los bebés, si se fijan hacia un lado. Entonces, lo que hace Lynch es utilizar una sutura absorbible pero a largo plazo como el ácido poliglicólico o como el Vicril que se conoce, que es una marca del Vicril, en donde el Belinch es únicamente con útero abierto. ¿Sí? Este es con cesárea, el Belinch es para cesárea, no se puede hacer Belinch en posparto. ¿Sí? Este es con útero abierto. Hay suturas antihemorragia con útero abierto y con útero cerrado. Esta es la principal de útero abierto, la Belinch. En donde empiezas con este punto, aquí está la histerorragia, es la herida que hacemos para la histerotomía, para sacar el baby. Pero todo el útero está contraído, no está contraído, está sangrando. Entonces, inicias con esta sutura aquí, entras por aquí, abajito 1 centímetro abajo de la histerotomía, por adentro las arterias, sales en la herida, vuelves a entrar, te vas por encima del útero, atrás está la parte posterior. ¿Sí? Estos son los ligamentos uterosacros. Entras por aquí y entras por acá. Hay una variante, yo la variante la hago mismo porque Belinch tenía que entrar otra vez. Yo la hago ahí mismo para evitar más sangrado. Entonces entras aquí y sales. Necesitas agarrar el útero por ambos lados. ¿Sí? Y entonces el acompañante, el médico que te está ayudando, tiene que comprimir el útero. ¿Sí? Para jalar, suturar y hacerlo el útero así chiquitito. Se hace una especie de corazoncito. Así como las fotos y videos que han visto. Y esa es la sutura de Belinch. Entonces ya te anudas aquí en esta parte. ¿Sí? Y con eso consigues que el útero de esta manera. Y lo comprimes, lo comprimes, lo comprimes, lo comprimes. ¿Sí? Ya después terminas haciendo la histerorragia, que es la cierre de la histerotomía, por supuesto. ¿Sí? Es la de Belinch, es la más comúnmente utilizada. Cada quien hace como quiere, no está bien, hay que hacerla de esa manera correcta. ¿Sí? Lo único que tienes que estar seguro es que tiene que ser 1,5 centímetros abajo de la histerotomía. Y es con una sola sutura nada más. ¿Sí? Esto es sobre un útero abierto. ¿Sí? Y es bien importante que el compañero te esté comprimiendo el útero para que quede de esta manera. ¿De acuerdo? Otra sutura es de Hocho. La Hocho es una sutura que originalmente eran 4 puntos, que queda como colchoncito ese útero. Esto funciona en pacientes que tengan áreas de acretismo, en pacientes que tengan datos de acretismo, no percretismo. El percretismo pues es muy difícil de contraer y vas a terminar en esterectomía, pero cuando tiene incretismo o acretismo se puede hacer Hocho. El Hocho lo que hace es pegar pared anterior con pared posterior, así. Y entonces lo comprimes. Esta es la versión original, son 4 puntos.
Puedes hacer uno solo grande también. Yo utilizo uno solo grande. Y con eso funciona. Comprimes el lecho placentario. Este funciona bien en úteros que están sangrando porque tienen el lecho placentario con áreas de petretismo y sangrado, ¿verdad? Esta es otra, esta sutura se llama pero también abierto, ¿sí? Y hay muchas técnicas. El Hyman es esta. El Hyman es en un útero cerrado, ¿sí? El Hyman es una sutura muy similar a Belinch, pero aquí es con útero cerrado. Es decir, es esa paciente que atendiste el parto, un parto vaginal, pero sangró, 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 ya la comprimiste, le pinzaste las ligadoras con la técnica de SEA, le pusiste balón de Bacri o sigue sangrando muchísimo y no funciona, la metes a la parotomía y, y decides hacerle un Hyman. El Hyman es en esencia lo mismo que Belinch, pero es en dos tiempos, ¿sí? Son dos suturas. En Belinch es una sola sutura. Aquí entras por adelante, sales por atrás y haces dos nudos arriba. ¿Sí? Te nudas dos tiempos arriba, pero también el útero queda así. Es Hyman. Es el más utilizado en útero cerrado. Me estoy refiriendo a úteros en el parto. ¿Sí? Pereira inventó otra, a mí no me gusta porque es muy laboriosa y no ofrece una mayor ventaja respecto a las anteriores, ¿sí? Pero se trata de comprimir el útero de manera intensa. ¿Sí? Guava hizo cuatro suturas también, no ofrece mayor ventaja sobre las demás. ¿Sí? Jacal hizo otra también. ¿Sí? Mosfa hizo otras suturas. Hay muchas. A partir de Belinch se utilizaron muchísimas suturas antihemorragia. ¿Sí? Les repito, a final de cuentas cada quien termina siendo la que puede y la que sabe hacer, pero el chiste de esto es hacerlo de la mejor manera y tratar de comprimir todo el útero, si no, no tiene absolutamente nada de caso. ¿Sí? Bueno. Esas son las suturas que son las relativamente sencillas y hay que hacerlas. Yo a todas las pacientes que tienen, y cuando yo hice mi preparación, así me enseñaron y así me ha funcionado, todas las pacientes a las que decides hacerles sutura antihemorragia o sutura compresiva, las debes de complementar con ligadura y con desarterización. La intención de esto es quitarle la irrigación al útero hasta en el 95-97%. ¿Sí? Oleri es uno de los puntos de sutura en donde obliteras las arterias uterinas. ¿Sí? Mucha gente hace una ligadura una ligadura compresiva, una sutura compresiva y la complementa con Oleri. El Oleri lo único que es tratar de dar un punto. Ya le hiciste la compresión, ya le hiciste el Belinch, o el Hyman, ya lo hiciste, y luego le vas a comprimir las arterias, vas a quitarle arterias uterinas. La Oleri significa que vas a entrar con un punto aquí, de cátode crómico del 1, entras aquí, sales aquí, y comprimes esta arteria uterina, de un lado y de otro. Comprimes, inhabilitas las dos arterias uterinas. ¿Sí? Si tú solamente suturas o inhabilitas la arteria uterina de un lado, le quitas un 30% de circulación a ese útero. 30% de circulación, que no es suficiente. Nunca se hace un Oleri de un lado, siempre se hace bilateral. Si tú obliteras las dos arterias uterinas, le quitas a ese útero un 75% de irrigación. Lo dejas con 25% más aproximadamente de 25 a 30% de irrigación ese útero. A veces es suficiente, ¿sí? Pero a veces tienes que complementar esta sutura. Entonces, yo a las pacientes les hago sutura compresiva y les hago Cirulnikov. La Cirulnikov, significa que va aparte de hacer Oleri, vas a comprimir arteria uterina de un lado, arteria uterina de otro lado,
arteria de ligamento redondo, que es esta, y arteria ovárica, que es esta. Entonces, inhabilitas arteria uterina, ligamento redondo y ovárica. De un lado, arteria uterina de un lado, arteria del ligamento redondo, que es Samson, de otro lado, y arteria ovárica del otro. Con eso llevas el útero al 97-98% de isquemia, ¿sí? Lo llevas a una mínima perfusión. La intención de esto es llevar al útero a la mínima perfusión. Y no le pasa nada al útero. El útero tiene una colateralidad importantísima, ¿sí? El útero tiene muchísima colateralidad en el útero gestante, ¿sí? Y acuérdense que las arterias, la arteria hipogástrica, de donde viene la arteria uterina, tiene troncos, anteriores y posteriores. Entonces, la glútea superior, la glútea inferior, la pudenda, las perineales, las rectales, las sigmoideas, todas hacen una colateralidad. Entonces el útero va a tener un 2 o 3% de irrigación que va a ser suficiente para que sobreviva, ¿sí? Y sobre todo que la paciente va a estar bien, ¿sí? Entonces esa técnica se llama Cyrulnikov, en la que oblitera, bueno, aquí es Oleri, oblitera la arteria uterina de ese lado, ¿sí? Esta es la que les digo, Cyrulnikov. Es la triple ligadura, ¿sí? Después de que hiciste la compresión, la sutura compresiva, te vas por arterias uterinas, la ovárica y la de los redondos. ¿Qué es esto? Entonces, tratas de obliterar arteria uterina aquí, arriba del uretero. Mucho cuidado con el uretero. Por eso hay que secar el peritoneo vesicuterino, porque si le haces la ligadura en este nivel, sujetas al uretero y eso, pues obviamente tiene consecuencias. Entonces, tienes que hacerla muy, muy arribita del uretero, obliterando arteria uterina de un lado, arteria uterina del otro lado, ¿sí? Y ahí te vas ligas todo el ligamento redondo, y luego ligas aquí, sujetas al ovario, ¿sí? Y ligas esta arteria, que es la arteria ovárica, de un lado y del otro. Y con eso llevas al útero a la mínima perfusión. Y con eso te evitas que el útero sangre. Entonces, conservas ese útero y le vas a brindar a esa paciente menor morbo y mortalidad. Le ofreces a la paciente la posibilidad de poderse embarazar, le ofreces a la paciente el riesgo de complicaciones. Entonces es bien, bien, bien. Yo a todas las pacientes que les repito, a todas las pacientes que les decido hacer una sutura, les hago la triple ligadura de Cyrulnikov. Hay otra más, que es la obliteración de las arterias que les digo. Estos niveles, de un lado y del otro lado, para llevar al útero a la mínima perfusión. Hay una más que puede que no funcione, que tú digas, ya le hice Cyrulnikov, le hice la Hyman o le hice la Lynch y no funcionó. Hay una ligadura de arteria uterina baja que se llama Abrabo. Entonces, donde hiciste aquí la ligadura de O'Leary, que se convirtió en Cyrulnikov, la Abrabo significa arteria uterina baja. Entonces, tienes que pasar el uretero, irte hasta acá abajo, ligarla lo más inferior posible a la arteria uterina, ¿sí? Tienes que bajar todo el peritoneo. Entonces, la Abrabo es la ligadura de la arteria uterina baja. Ya ligaste aquí la arteria uterina, que es la O'Leary, que la convertiste en Cyrulnikov. No funcionó, te vas a ir por abajo del uretero a ligar la arteria uterina. El Abrabo es la ligadura de la arteria uterina baja, ¿sí? Si ya no te funcionó esta, la única alternativa sería la ligadura de arterias hipogástricas. La ligadura de arterias hipogástricas, pues como deben de saber, conlleva una técnica más depurada. La ligadura de arterias hipogástricas, ahí sí ya no cualquiera le entra, porque tienes que meterte a retroperitoneo, a ver la aorta, ver el tronco ilíaco, identificar la bifurcación de la arteria ilíaca interna y la ilíaca externa, saber cuál es la ilíaca interna y ligarla, ¿sí? Con mucho cuidado, ¿sí? Porque el sangrado de la vena ilíaca es muy frecuente y tienes que evitar la vena. Entonces,
Y si se te ocurre, y si no sabes anatomía o no lo has hecho o te quieres hacerlo sin la preparación adecuada, imagínate el sangrado de ahí es mortal, ¿sí? O bien si ligas la ilíaca externa, pues la vas a amputar la pierna a esa pobre mujer. Entonces, la ligadura de arterias hipogástricas es un caso extremo. Cada vez ha cobrado menos relevancia porque si haces una buena ligadura, una técnica compresiva, y si haces un buen Silonikov, te va a ir bien. ¿Sí? La ligadura de arterias hipogástricas se está reservando ya para casos muy extremos nada más o muy, muy específicos. ¿Sí? Que es esta parte, la ligadura de arterias hipogástricas. Tienes que meterte al rectoperitoneo, tienes que mover el útero hacia afuera, tienes que disecar, ver ureteros, ver ganglios, ver linfática, meterte retroperitoneo, identificar el tronco ilíaco, ¿sí? Por supuesto, que es esta parte, ¿sí? Y entonces poder ligarla, ¿sí? Poder ligarla en la bifurcación que tenemos aquí, que es esta parte. Y no es sencillo, no es fácil, tienes que meterte al retroperitoneo, identificar la división posterior de la arteria ilíaca interna y entonces ahí hacer la disección, que es esta parte de aquí, ¿sí? O esta parte de aquí. Entonces, es, es interesante, es muy emotiva, es bien, bien intensa, es muy chipocluda. Cuando sales de quirófano y ligaste una arteria hipogástrica, te sientes el mejor ginecobstetra del planeta, porque es una cirugía muy padre y sabes que salvaste a la paciente. Entonces, pero si la haces mal, las consecuencias son, obviamente, catastróficas, por supuesto. ¿Verdad? Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Y créanme que yo vi lesiones de arteria hipogástrica externa y las consecuencias en el nervio pélvico son increíbles. Hoy también me tocó ver cuando me reparé en esto, sangrados de la vena ilíaca, que la vena ilíaca es una vena, pero sangra mucho y hace hematomas retroperitoneales muy peligrosos. ¿Sí? Es una cirugía que la van a ver habitualmente en cirugías oncológicas. Generalmente el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo es el que las hace. Pero si te preparaste la hemorragia, tienes que saber hacerlas estas, porque a veces es la única alternativa que vas a tener para salvarle la vida a la paciente. Entonces, muy importante. ¿Sí? Es esta parte de aquí, ligadura de la arteria ilíaca interna. Entonces, quitas toda la ilíaca interna, ¿sí? Pero les repito, la colateralidad que tiene una paciente embarazada es suficiente como para que persista. Y me refiero a recto, a periné, a sigmoides, a ano, a vulva, a vejiga, todo, tiene colateralidad. Entonces, acuérdense que están los troncos anteriores y troncos posteriores. Tenemos arteria glútea inferior, rectal media, arteria rectal anterior, arteria umbilical. Todas las ramas de los troncos anterior y posterior son suficientes para preservar la irrigación cuando las ligas. Es algo así. Es difícil, digo, tienes que identificar bien, ¿sí? Tienes que aislar el uretero, una disección bien, bien correcta. Y bueno, hay una técnica de 16 pasos bien específica, pero es muy interesante. Ojalá les toque ver alguna vez un de estos. Ya que llegas a la arteria, pues la identificas y la ligas con, habitualmente utilizamos seda del 1, que es resistente y puedes hacer un nudo lo suficientemente intenso como para que no se zafe y como para no mutilar la arteria tampoco. Generalmente, les repito, se ha limitado el uso de la ligadura arteria hipogástrica a casos más reducidos. Lesiones del canal de parto, cuando hay hematomas peritoneales o retroperitoneales o perineales, cuando el útero se rompe. La tonioterina ya no, les repito, si haces una buena compresión y un buen Sironikov es suficiente. ¿Va? O a esa paciente que ya le hiciste histerectomía, que la vuelves a operar porque sigue sangrando, que hizo coagulopatía, lígado de hipogástrica. O vienen embarazos ectópicos, tanto de punte, en regiones coronarias o de cervix, que es bien difícil que dejen de sangrar. Vale mucho la pena inhabilitar todo el útero para que deje de sangrar.
Se puede hacer intervencionismo también, pero pues es muy difícil. Tienes que utilizar identificar obviamente las arterias, en este caso la femoral, y tratar de embolizarla, pero pues es muy costoso y no funciona muy bien, pero hay que mencionarlo. Y la histerectomía, les repito, pues es en ese caso, ¿sí? Hay que decidir el momento. Hoy la histerectomía obstétrica, a final de cuentas, tiene esas tres indicaciones que les comenté. La atonía, les repito, ya está fuera, hay que tachar esta parte de aquí, ya no es por atonía, no se deben hacer histerectomías por atonía, porque clínicamente no lo necesita y porque legalmente también puede tener consecuencias. Generalmente debe ser total, cuando lo decides hacer debe ser total. La única indicación de hacerla subtotal es que no puedas, es que no tengas esa capacidad, es que no tengas la capacidad de hacerlo, pero tiene que ser total, y eso se refiere a quitar el cervix también, ¿sí? La histerectomía total significa quitar el cervix también. Subtotal, cuando ustedes lean y vean, ¿no? Digan histerectomía subtotal, significa que dejaron el cervix, ¿sí? Pero pues obviamente no debe de ser. Les repito, las indicaciones absolutas es la ruptura uterina irreparable, el percretismo y la infección. Quiten estas dos. Por hemorragia, atonía, ya no. El útero covolier, así se le llama el útero covolier, que es cuando se infiltra todo el útero. El útero covolier generalmente se presenta en desprendimientos de placenta, en el que se hace un coágulo retroplacentario y se infiltra todo el útero, y si es un útero morado, color violáceo, es el útero covolier. Pero, ya no. El cubulier incluso con ligadura y con desarterización es suficiente. Por acretismo es la principal causa desafortunadamente no debería estar aquí, pero bueno, la principal causa es acretismo y deberían seguir estas otras. Por atonía tenemos la de la indicación de histerectomía obstétrica. ¿Sí? Es más compleja la histerectomía. Básicamente es similar a la histerectomía ginecológica, pero aquí es más rápido, hay más sangrado, la anatomía está modificada porque es un útero, entonces se modifica, entonces es más difícil ver bien, es más fácil ligar ureteros, es más fácil dañar la vejiga, es más fácil dañar el intestino, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Por supuesto. Igual los pasos de toda la técnica, al final de cuentas, es esto, ¿sí? Donde vas limitando ligamentos, vas cortando desde arriba hasta abajo, hasta que llegas a arterias. En teoría, cuando es posparto, es más difícil porque el cervix, imagínense, abrió todo, ¿sí? Si es una esterectomía en una paciente que está programada por creatismo y el cuello está cerrado, es un poquito menos complicado, pero una esterectomía posparto es muy compleja, ¿no? Porque el cervix se pierde por completo, ¿sí? Hasta que llegas a los cardinales, seccionas, ligas, quitas el útero y te quedas con la cúpula y la vas a cerrar. Parece sencillo, pero es muy, muy complejo. Bueno. Y esta es la técnica que hacemos nosotros para histerectomía por percretismo. Es decir, sabes que tienes un embarazo de 34 a 35 semanas con la placenta previa total o inserción baja, pero tiene datos de percretismo, la programas a esa paciente para una cesárea histerectomía. Y entonces, lo que hacemos habitualmente es empezar la histerectomía, sacas todo el útero, toda la bolota así, el útero lo sacas, con todo y bebé, y empiezas a hacer la histerectomía. Ligamentos redondos, desarterizas esta parte, te bajas todos los ligamentos, aplica vesicuterina, bajas el peritoneo, piensas las arterias, haces toda la histerectomía. Cuando estás a punto de quitar el cervix, ahí es cuando ya sacas al bebé, ¿sí? Pero haces la histerectomía con bebé inútero, ¿sí? Ya que llegas hasta ese momento, decides ya sacar al bebé, sacas al bebé, ya no te va a sangrar nada porque desarterizaste todo. Sí tiene que ser con cierta velocidad porque le estás quitando la circulación al útero y obviamente le estás quitando circulación a la placenta. Entonces el bebé, un parámetro importante cuando estás haciendo esta cirugía es que se esté moviendo.
dicen, sí, ya se mueve menos, ya está moviendo menos, te apuras o lo sacas ya. Pero esa es la técnica Esperanza, la hemos modificado porque Esperanza Bautista no llega hasta las arterias, llega hasta los ligamentos, nosotros hacemos hasta las arterias. Doc, se va a cerrar la sesión, la volvemos a abrir. Vale.